Bien, el doctor Arturo Chayet es uno de los conferencistas de las 2 conferencias magistrales de nuestro Centro Mexicano de Córnea. Lo felicitamos de antemano y nos va a presentar su trabajo LASIK 18 años después, estabilidad a largo plazo e incidencia de ectasia. A tener esta charla más o menos viendo mi perspectiva 18 años después de haber iniciado a hacer LASIK. Iniciamos LASIK en México en el 94 y en ese entonces primariamente lo teníamos para hacer miopías mayores de 10 dioptrías y el microqueratomo que utilizábamos era la versión ALK, que era una versión un poquito previa, y después ya usamos la versión Excimer. Y bueno, los resultados iniciales me acuerdo que decíamos que eran demasiado buenos para ser reales, y platicando con pacientes, con colegas, decíamos que estaba LASIK adelantado unos 10 o 15 años. Pero teníamos preocupación y cuando empezamos a hacer estas miopías tan altas, encontramos que había un 8% de regresión a los 6 meses y, sin embargo, una estabilidad a partir de entonces, de los 6 meses. Publicamos este artículo acerca de la regresión y sus mecanismos en LASIK y encontramos que tenemos la preocupación de que si esta regresión podía ser por ectasia o por algún abombamiento de la córnea, pero lo que encontramos es que la hiperplasia epitelial era la causa de la regresión. Seguimos a estos mismos pacientes por 1 año más, 2 años, y encontramos que para miopías mayores de 15 dioptrías había una pérdida de la estabilidad en las correcciones. Ese es un ejemplo de una paciente que operamos en 1995 de menos 22 dioptrías con córneas bastante gruesas de 600 micras. Vean ustedes el preoperatorio, un astigmatismo ortogonal, y al año postoperatorio la paciente es bastante decente, pero vean lo que pasó a los 3 años, la paciente ya tenía ectasia. Entonces nos dimos cuenta que la ectasia en 1998 era bastante bien determinado y tiene mucho que ver con la ley de los espesores, que para miopías altas iba a haber ectasia, pero créanme que en el 94-95 se levantaban conferencistas y LASIK para menos 30 dioptrías, o sea, era común en ese entonces. Ahorita es fácil decir, bueno, ¿cómo es que seas LASIK para tantas dioptrías? Pero en fin, entonces la ley de los espesores del profesor Barraquer y lo que hemos encontrado es de que debemos de hacer, en ese entonces hacíamos LASIK para córneas mayores de 500 micras, con una cama residual por lo menos de 250 micras, y también en ese entonces preferíamos ya empezar a hacer ablaciones de 100 o menos micras, precisamente para respetar esa ley de los espesores. Pero ¿qué pasó? Vean un ejemplo aquí de un paciente con una pelucidad marginal, que le hicimos LASIK. Fue una ablación de menos de 25 micras, una córnea de más de 500 micras, más de 500 micras de cama residual y un flap de menos de 130 micras. Que el simple hecho de haberle hecho un corte lamelar a esta córnea con pelucidad marginal ocasionó la ectasia. Entonces, en ese entonces, en el 98, empezamos a pensar de que el puro corte lamelar podía crear ectasia y regresamos a hacer PRK y empezamos a introducir el concepto de flap ultradelgados y la reintroducción del concepto de flaps asistidos por láser. De aquí viene el concepto de LASIK e intraLASIK. En el 94 consideramos nosotros que los microqueratomos aún producían flaps irregulares y el láser de pico segundo fallaba al mismo tiempo en hacer ablaciones intrastromales para lo que se había hecho. Entonces nosotros recomendamos, viendo que en el 95 el láser de pico segundo hacía buenas incisiones de córnea, recomendamos por qué no utilizamos el láser para crear flaps. La compañía lo primero que nos dijo, ¿quién va a ser aquel tonto que va a comprar un microqueratomo por $400,000? Les dije, van a encontrar bastantes. Y no sé si ponemos este video, si hay alguna forma de... Ok, ya lo sabemos. Y aquí está el primer intraLASIK que se hizo en el mundo utilizando el flap de pico segundo. ¿No corre? No. Parece ser que no corre. Okay. Gracias, porque es un video histórico al respecto, pero bueno, nos dimos cuenta que los flaps de pico segundo no tenían el suficiente poder, la superficie no era buena y se necesitaba mejor tecnología. Y fue cuando en la Universidad de Michigan, Tibor Juhas y Ron Kurtz
introducen el concepto del femtosegundo, y en el 2001 iniciamos nosotros el desarrollo clínico principal de flaps con femtosegundo en la clínica. Si podemos correr estos videos, pueden ver la evolución de... ¿No corren tampoco? Ayer... Ok, no corren estos videos tampoco. Era para mostrarles la diferencia que hay entre la evolución desde 5 Hz hasta 150 Hz. Está corriendo. Ok, era nada más para mostrar, aquí en esa pantalla no se ve que corra, pero para mostrar la diferencia entre la rapidez de 5 versus 150. Aquí el de 150 ya se pudo levantar el flap, cuando el de 5 apenas sigue. Entonces, es nada más para mostrar la evolución de la tecnología. No, está bien, no es cierto. ¿Cuáles son las ventajas de hacer flaps con intralace? Aquí pueden ver ustedes cómo se hace un flap planar en toda su extensión de 110 micras, lo cual no sucede con los microqueratomos mecánicos. Hemos visto que las fibras de la periferia de la córnea contribuyen a la fortaleza de la misma, y es importante tratar de no cortar tantas fibras a ese nivel. Entonces, lo que hace el flap con el microqueratomo puede cortar no tan profundo en el centro, pero más profundo en la periferia. En cambio, el flap con el uso de femtosegundo va a tener un flap planar, y con eso podemos preservar cierta estructura en la córnea. También el ángulo de ataque con los flaps de femtosegundo pueden ayudar a mejorar todavía más esa estructura biomecánica de la córnea. Entonces, a pesar de haber regresado a hacer PRK, haciendo 20% de PRK y haciendo más o menos 75% de todos nuestros casos con intraLASIK y todos nuestros flaps con menos de 115 micras, nosotros encontramos que seguíamos teniendo una ectasia aproximadamente de un ojo en 4,000 intentos de LASIK. Y eso tiene que ver también un poco con lo que la doctora Barraquer explicó, que es el trauma quirúrgico, o el trauma, no quirúrgico, pero el trauma que el mismo paciente se hace después de la cirugía refractiva. Y eso es quizá una pequeña perla que quiero compartir con ustedes. Más o menos cuando empezamos a ver que seguíamos teniendo esta incidencia 1 en 4,000, empezamos a preguntarle a los pacientes de sus hábitos al dormir, y por ejemplo este paciente nos enseñó cómo dormía. Encontramos que pacientes duermen sobre su dedo, sobre su mano, y en mi opinión particular esta es quizá la causa número 1 de ectasia post-LASIK, el trauma que los pacientes hacen, lo mismo el tallado de los ojos, muchos pacientes se tallan sus ojos. Aquí tenemos para mí este fue un ejemplo tremendo de una paciente que le hicimos una queratoplastía penetrante por queratocono. Aquí ven ustedes a los 5 años, un caso excelente, y de repente la paciente 11 años después llega y dice que no ve bien. Le hacemos esta topografía y nos encontramos que tiene una ectasia. Y le pregunté a mi paciente, ¿qué es lo que has hecho tú diferente últimamente que no habías hecho en 10 años? Y nos comentó que le habían operado de la espalda y que la única manera para dormir era dormir sobre su dedo. Entonces esta paciente se creó esta ectasia post-trasplante de córnea por el trauma que ella misma se hizo. Aquí tenemos un ejemplo, una ectasia post-LASIK de un paciente que vino de otro lugar, y en este caso el paciente también era impresionante la manera que nos refería que se tallaba los ojos. Entonces, la estabilidad en LASIK va a depender de la selección adecuada del paciente. Ante la duda, seleccionar PRK o lentes fáquicos. IntraLASIK en mi práctica ha ayudado muchísimo a disminuir la incidencia de ectasia. Hacer flaps ultradelgados, eso está perfectamente bien comprobado. Seguir la ley de los espesores corneales y finalmente, como decíamos, la educación del paciente, que no se tallen los ojos y que no duerman recargados sobre sus ojos. Y aquí les quise traer, en el último mes casualmente me llegaron estos 2 pacientes. Me llegó el primer paciente que hicimos de LASIK, fue en junio del 94,
para 10 dioptrías utilizamos el láser de Summit. Aquí pueden ver ustedes la estabilidad de este paciente. Ahorita está con menos 2 dioptrías de miopía, pero no sabemos si esto puede ser sencillamente por el aumento de la curvatura del cristalino. Y aquí tenemos una paciente de 15 años que la operamos para 7 dioptrías utilizando el láser de Nidec, y la paciente después de 15 años tiene menos 0.25 dioptrías de miopía con una gran estabilidad. Gracias por su atención. ¿Preguntas o comentarios del público? Dr. Weiss, any comment? Nosotros tenemos obviamente en Bogotá casos de cirugía refractiva laminar, o sea, queratomileusis, de hace 40 y tantos años. Y obviamente hemos visto casos de pacientes que han hecho ectasia, pero hemos visto muchos casos de pacientes que no tienen, que tienen una queratomileusis preciosa con una progresión de la miopía. Recuerden que en aquellos años, los años 60, 70, lo que se operaba eran miopías mayores a 8 dioptrías y vemos hasta 24. Esas córneas de 20, 22 dioptrías que operábamos, hoy en día son pacientes que tienen 8 dioptrías y obviamente tienen lo que les hemos cuidado durante toda la vida ha sido la retina, porque son miopías degenerativas que les cambió la vida a los pacientes porque les permitió ver mucho mejor sin gafas, y siempre después, poco tiempo después, empezaron a usar gafas por la progresión de la miopía, pero vemos unas córneas con un aspecto realmente muy adecuado, y da una enorme seguridad. Cuando ves un caso así, saber lo que estás haciendo hoy en día con el láser te da una enorme seguridad de lo cual va a ser el resultado para los pacientes en un futuro. Uno de los puntos que yo creo que vale la pena tocar, por ejemplo, comparando LASIK con queratomileusis en aquel tiempo, es el volumen de tejido que nosotros quitábamos. Entonces, en aquel entonces podíamos quitar y obtener correcciones de 15, 18 dioptrías, pero el volumen que teníamos, sacrificando obviamente la zona óptica, era mínimo comparado con a veces 6 dioptrías en donde queremos extender estas zonas ópticas y estos volúmenes. Entonces yo creo que eso también ha sido un factor importante en tratarle de mejorar la calidad de visión al paciente. Estamos consumiendo mucho más tejido y como consecuencia favorecer estas sectas. Arturo, en tu comentario decías, 100 micras de ablación. ¿Estarás de acuerdo con toda experiencia que has tenido que en estos foros, en estas cosas, las preguntas ya no debe ser cuántas dioptrías puedo corregir con tal técnica, más bien cuántas micras puedo eliminar con seguridad? Sí, así es, y va con lo que está comentando Toño. Si la pupila te lo permite, puedes a lo mejor corregir 10 dioptrías, 12 dioptrías, si tiene pupilas mesópicas pequeñas, y vas a hacer una ablación de 90 micras. Pero también hay gentes que tienen, por ejemplo, 4 dioptrías con pupilas mesópicas muy grandes, y a lo mejor para 4 dioptrías tienes que consumir las mismas, 80 micras. Entonces sí, depende mucho de más de la cantidad que vas a quitar tejido que de la refracción preoperatoria. Yo sí quiero felicitar al doctor Arturo Chayet, porque muchas veces el lograr y mantener ese seguimiento en los pacientes, sobre todo de mucho tiempo atrás, es difícil, y lograr tenerle esos récords, esas topografías. La tecnología va cambiando y muchas veces no es compatible la topografía que nosotros sacábamos originalmente de los primeros pacientes que hacíamos más de 10 años a lo que podemos tener ahorita. Entonces, muchas felicidades, Arturo. Gracias. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Bueno, una pregunta. Es que el tema de los $400,000, si cada vez que cambia la tecnología hay que invertir $400,000, eso sí es un dilema de cómo ha ido cambiando cada vez. Y a veces es difícil estar a la par de con toda esa tecnología. Hay un detalle que te quería comentar, Arturo, y es cuando dices que el microqueratomo corta más grueso en los bordes. Eso depende del tipo de tecnología de microqueratomo que uses. Por ejemplo, el microqueratomo lineal realmente sí hace una pequeña, pero muy pequeña diferencia entre el borde y el centro.
El microkeratomo rotacional, como es el CB de Moria, corta más delgado en el centro, ese es real. Y el pendular corta más delgado en la periferia. Es decir, según la tecnología que uses, vas a tener una diferente forma de flap. De acuerdo. Héctor. Perdón que te diga esto, Arturo, pero cuando empezamos a hacer queratomileusis in situ en México, Tito y yo, teníamos la educación o el mensaje de Luis Ruiz que nos decía: nunca dejes un colchón menor a 300 micras. Y yo he visto que en muchas conferencias todo el mundo habla de 250 micras. Entonces, ese colchón para mí es importante, nunca rebasar los 300 micras. Y cuando voy a hacer un LASIK, siempre le digo a la señorita cuánto me va a quedar del lecho estromal. Y en base a eso puedo operar diferentes dioptrías manejando el láser, haciendo diferentes zonas ópticas, y puedo operar más dioptrías. Y la otra, yo nunca opero pacientes menores a 23 años. Ya desde en algún artículo en Survey Ophthalmology se comprobó que la miopía normal, no las miopías altas, la miopía normal sigue evolucionando hasta los 23 años. Entonces yo me puse ese objetivo, nunca operar un paciente menor a 23 años para no tener sorpresas de que le creciera la miopía. Te digo, la excepción serían los miopes muy altos, que sabemos que el problema es que va creciendo el ojo, ¿no? Pero, yo estoy de acuerdo contigo. En realidad, yo creo que la inmensa mayoría de los cirujanos dejamos 300 micras porque los microqueratomos, por ejemplo, que decían cabeza de 160 micras, terminaban cortando quizás 120 micras. Pero lo de la ley de los espesores de 250 micras, y yo, a ver si Carmen nos puede platicar un poquito más, es algo histórico porque el profesor Barraquer midió no tenía topógrafos, no tenía paquímetros ultrasónicos, y sin embargo estuvo muy muy cerca de ese número, y creo que ese número él lo trajo como en 1950, 1960, una cosa así. El concepto más importante es que la cirugía laminar refractiva, o sea, la porción de la córnea que tiene el efecto refractivo mayor en la visión es la cara anterior. Y él siempre dijo: la cirugía debe ser realizada en el tercio anterior de la córnea. Eso fue muy, muy claro, que lo que había que modificar era el tercio anterior de la córnea. O sea, cuanto más delgado el flap, cuanto más superficial. En el fondo, por eso la PRK fue una buena idea si no tuviéramos los problemas que nos induce la PRK. Pero sería la forma más superficial de hacer la cirugía, que es lo más indicado para modificar el radio de la curva, el radio de curvatura anterior de la córnea.